Hola a todos, bienvenidos a una nueva lectura bíblica. Hoy vamos a leer el capítulo 10 del libro de Marcos. Vamos a poner en manos del Señor este tiempo, que sea Él guiándonos y disponiendo su palabra y nuestro corazón. Señor, Padre eterno y hermoso, te damos gracias por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder leer, escuchar tu palabra. Dispón nuestras mentes, nuestros corazones y que tu palabra, como lo dice, no vuelva vacía. Te damos gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Listo, entonces iniciemos la lectura. El capítulo 10 del libro de Marcos titula Jesús enseña sobre el divorcio. Y dice así: Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo:
De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el cielo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquí termina el capítulo número 10 del libro de Marcos. Y realmente es un capítulo que tiene bastante tema. Lo primero que nos habla es del divorcio. Y realmente el divorcio no está planeado dentro del plan o propósito de Dios para la vida de los hombres. Está planeado es el matrimonio. Y realmente él dice que este divorcio fue creado ¿por qué? Por la dureza del corazón del hombre. Esto es una característica de todos los humanos, tener un corazón duro. Y por esa dureza, por no ser blando, por no ser permeable, lleno de amor, los hombres repudian a sus mujeres y las mujeres repudian a los hombres y existe el divorcio. Pero no es el plan original de Dios. Posteriormente,
Jesús bendice a los niños y nos deja muy claro quiénes son los que van a ingresar al cielo, quiénes son los que van a tener puertas abiertas allí, los que son como niños. ¿Y cómo son los niños? Los niños son inocentes, los niños están con sed de aprender, son enseñables, son totalmente con un corazón tierno, dispuesto a aprender. Así son los niños y así debe ser nuestro corazón para lograr ese reino. Después Jesús nos enseña la parábola del hijo rico. Un muchacho, del joven rico, un muchacho que lo tenía todo, que ha cumplido absolutamente todos los mandamientos, pero tenía su amor, su corazón en el lado equivocado, en las riquezas. Entonces es muy difícil, la misma Biblia nos enseña a amar a dos señores. ¿Amas a Dios o amas al dinero? Y esto no significa que las riquezas sean malas, las riquezas son buenas, no hay nada malo ni nada bueno, las riquezas realmente son buenas, las riquezas dan excelentes cosas, pero ¿amas a las riquezas por encima de Dios? Esa es la gran diferencia, que tu Dios sea la riqueza, sea el dinero y no sea Dios. Esta es la gran diferencia y por esto el joven rico no pudo seguir a Jesús, porque su corazón estaba en las riquezas. Posteriormente Jesús ya anuncia su muerte a sus discípulos y les muestra absolutamente todo lo que va a suceder, paso por paso. Y viene la petición de Santiago y de Juan, y aquí hay una enseñanza muy linda, y es que el Señor nos enseña que Él no vino a ser servido, sino a servir. Y nosotros, si somos cristianos, si queremos seguir este camino, es claro que la enseñanza es que venimos a servir, a servir. Si queremos ser los primeros, debemos ser siervos de los otros. ¿Qué tanto estás sirviendo a los otros? Excelente meditación. Y por último el ciego Bartimeo, que clamaba, simplemente clamaba con su fuerte voz para que Jesús le escuchara. Y tan fuerte clamó, tan fuerte solicitó esa misericordia, que Jesús se detuvo a escucharlo y simplemente le preguntó a Jesús: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: recobrar mi vista. Y solo con decirlo, y porque él tenía en su corazón esa fe que mueve montañas, eso que él estaba seguro que si Jesús lo quería iba a suceder, tenía la certeza, por eso fue curado. Y Jesús se lo recalca cuando le dice: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. La fe, qué importante es tener esa certeza en todo lo que hagamos, en todo lo que nos propongamos, en cada cosa que queramos hacer en nuestra vida, y más si es con propósito de servir a los otros. Si lo hacemos con fe, nos es dado. Muy interesantes enseñanzas. El divorcio no es la voluntad ni el propósito de Dios. Fue creado por la dureza del corazón del hombre. ¿Cómo está tu corazón? Después viene, Jesús bendice a los niños. Nos dice que si queremos conocerle, queremos estar en el cielo, debemos ser como niños. Observemos a los niños. Después debemos ser siervos también. ¿Cómo está nuestro servicio? Y por último, la fe. La fe cura ciegos. La fe nos puede salvar. La fe nos da un propósito de vida. Bueno, les deseo un excelente día lleno de muchas bendiciones y nos vemos en la próxima lectura bíblica. Chao.